Entonces Boscan, ¿qué es lo que hizo? Es prestar el micrófono y obviamente aparte de eso tenían capacidad de análisis. Y dijeron, esto es lo que pasa en la policía. Y esto destapó mucho más la cloaca. Se metió a hablar de un caso donde hay enormes intereses económicos y obviamente vino la persecución. Ellos están afuera, pero esto es un caso grave para el país. 31 en la penitenciaría litoral, 14 heridos en la penitenciaría litoral. Y encuentran fusiles de alto calado dentro de la penitenciaría. Y sigue en su cargo el coronel Fausto Cobo. Sigue en el cargo el coronel Fausto Cobo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué le pueden decir a los ecuatorianos? Menos de 2 meses de Paco Moncayo y dejó arreglando todo. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó del 19 de junio acá? Porque se recrudeció la violencia más bien. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque el pueblo ecuatoriano come cuentos, permanentemente come cuentos. Y en este caso comió el cuento de que llegaba gente a reforzar el aparato de seguridad con sus ideas y no resolvieron nada. Puro show barato. Una de las cosas que a mí me aterra y me molesta es cuando salen políticos o gente y le dicen, es que vamos al Parlamento porque hay que cambiar las leyes. ¿Qué leyes? Dejen de joder. ¿Qué leyes quieren cambiar? Si el problema del Ecuador no son leyes. Boscan lo que hizo es un tema que es muy importante ver. Porque hay que poner las cosas en su punto. En la lucha interna de la policía, interna, de los mandos por el poder dentro de la policía, hubo un grupo que fueron los marginados, pongámosle esa palabra, los marginados, que aparte de marginarlos, hicieron algo que fue monstruoso, y lo dijo Villavicencio, y está escrito en piedra, está en blanco y negro, cuando dijo que lo mandaron al general Ponce y al general Vargas a que hable en la embajada norteamericana para que lance esa perorata de los generales vinculados al narcotráfico, los narcogenerales. Entonces, ¿qué hicieron los narcogenerales o algunos de los que estuvieron en esa línea o de mando o de simpatía? ¿Qué es lo que hicieron? Nos están atacando. Saco toda la información del caso León de Troya y le entregan a Boscan. Y le dice, tome, esto es lo que está pasando acá, y le destapan toda la olla de podredumbre de Tania Varela, de cómo fueron a negociar con el presidente, cómo le bajaron los pantalones al presidente con el caso León de Troya. Y lograron de esa manera que la policía se nutra solamente de la tendencia del grupo de Tania Varela, porque son los que están en el mando. Ellos son los que están en el mando. Entonces, todo esto se dio. Entonces, Boscan, ¿qué es lo que hizo? Es prestar el micrófono y obviamente, aparte de eso, tenían capacidad de análisis. Y dijeron, esto es lo que pasa en la policía. Y esto destapó mucho más la cloaca. Y se produjo un gran vacío de poder a nivel de Lazo. Entonces, es el trabajo de Boscan, que ha sido puntual y en determinados casos. Porque tampoco es que Boscan ha hecho un análisis global de la economía, de la política, de lo cultural, de lo social, de lo legal del país. Se ha concentrado en ciertas denuncias puntuales, y en este caso, en el caso León de Troya. Se metió a hablar de un caso donde hay enormes intereses económicos y obviamente vino la persecución. Ellos están afuera, pero esto es un caso grave para el país. Grave porque eso hace ver de que el poder que tienen es descomunal. Me parece, y con algo de ironía, lo voy a decir, que estamos en 2 países. No sé en cuál es el país real en definitiva, aunque yo lo sé, pero lo pongo como una ironía. Si Paco Moncayo ya dejó resolviendo todo, ¿qué no estamos olvidando de que Paco Moncayo llegó el 26 de abril como consejero de seguridad del presidente Lazo? Se fue el 19 de junio renunciando, a menos de 2 meses, y ya dejó arreglando, porque él es la luz. Él es un poco como Jesús, y se hizo la luz, y la luz vino, y habitó entre nosotros. Apareció Paco Moncayo. ¿Qué dijo en su renuncia? Porque aquí viene en la renuncia lo concreto. Dice que dejó una doctrina democrática actualizada en seguridad nacional. Estoy leyendo el texto de su renuncia. O sea, imagínense, toda una persona. Él solo hizo una doctrina democrática actualizada de seguridad nacional.
Pero además él es militar formado en un tipo de seguridad nacional, no en la seguridad nacional interna, que es formación de los policías. Pero como él es omnipotente, omnipresente, dejó una doctrina. Y además dijo que deja un sistema integrado e integral. Planes, políticas, reglamentos y procedimientos de corto, mediano y largo plazo indispensables para derrotar las múltiples amenazas que aquejan actualmente a nuestro pueblo. Está resuelto todo, pues, mis amigos. ¿De qué estamos hablando? Está resuelto todo el tema de seguridad. Nada más 2 meses en el poder, en el gobierno, menos de 2 meses de Paco Moncayo, y dejó arreglando todo. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó del 19 de junio acá? Porque se recrudeció la violencia más bien. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque el pueblo ecuatoriano come cuentos, permanentemente come cuentos. Y en este caso comió el cuento de que llegaba gente a reforzar el aparato de seguridad con sus ideas, que no resolvieron nada, puro show barato. La inseguridad creció. El tema de las cárceles vuelve a presentarse con más crudeza que antes. 31 en la penitenciaría litoral, 14 heridos en la penitenciaría litoral. Y encuentran fusiles de alto calado dentro de la penitenciaría. Y sigue en su cargo el coronel Fausto Cobo. Sigue en el cargo el coronel Fausto Cobo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué le pueden decir a los ecuatorianos? Vea lo que pasa en Esmeraldas. Ese estado de caos descomunal que vive Esmeraldas, de inseguridad. Porque ya peor que eso no puede haber. La noche de zozobra que vivieron Esmeraldas el día de ayer. El tema de la muerte del alcalde Agustín Intriago, el alcalde de Manta. Entonces viene el tema y la confusión mental descomunal que tiene el espectro político en el Ecuador. Si a usted le duele el estómago, puede cometer un terrible error de tomarse una pastilla para el dolor, pero de pronto usted tiene una infección. No se puede matar los problemas en los efectos. El efecto es el dolor, la causa la infección. Usted tiene que actuar poniendo el dedo en la llaga. La inseguridad, no, yo veo todos los días la información, a veces el hígado se me revuelve viendo tanta barbaridad que se dice. Hay que atacar la inseguridad en la causa de la inseguridad. Podemos entender una cosa tan elemental. El Ecuador ya lo dice ya con desfachatez todo el mundo, incluso el gobierno. 7 de cada 10 ecuatorianos, que creo yo que son más, están sin empleo formal. 7 de cada 10. Y queremos que haya seguridad. Queremos que haya seguridad. Voy a poner un ejemplo, me anticipo poco, después analizaré en concreto la propuesta de plan de trabajo de Villavicencio. Todo es seguridad, seguridad, seguridad. ¿Y dónde está el empleo? Pues, si no hay empleo, si no hay una situación económica medianamente accesible para que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a la comida, a la salud, a la educación, ¿de qué seguridad están hablando? Hoy el Estado está ahí de membrete, pero quieren que incluso ya desaparezca hasta el membrete. Entonces, pero el ataque a la causa, no al efecto. Entonces, ¿dónde está el verdadero? Hay dos grandes causas de la inseguridad. El tema del narcotráfico, que es un mundo diferente, y el mundo de la criminalidad común. Pero eso hay que atacarlo a las causas. Ejemplo, si tuviéramos fuerzas armadas que no dejen pasar 1 kilo de cocaína por la frontera, porque el Ecuador no produce cocaína. La cocaína viene de Colombia, ingresa al Ecuador para microtráfico y para macrotráfico. De ahí ingresa. No ingresa 1 kilo. Se acabaron las mafias. Porque no tienen que vender. Se acabaron. Pero entonces, ¿dónde está el papel de Fuerzas Armadas en control de fronteras? Lo quieren hacer que controle cárceles. El efecto del problema. Entre los presos del día de ayer, encuentran un capitán de corbeta de la Marina. Capitán de corbeta involucrado. Ya se sabe que son un buen número de gente que está involucrada en esto. Pero es que es obvio que eso se dé. El Ecuador cayó en este ritmo. Y claro, cuando tenemos el agua hasta el cuello, entonces ya el tema se vuelve espeso.
Pero mientras tanto dejamos que las cosas lleguen hasta allá y queremos resolver las cosas. Una de las cosas que a mí me aterra y me molesta es cuando salen políticos o gente y le dicen, es que vamos al Parlamento porque hay que cambiar las leyes. ¿Qué leyes? Dejen de joder. ¿Qué leyes quieren cambiar? Si el problema del Ecuador no son leyes. Leyes tienen para todo. Entonces voy a la asamblea y vamos a cambiar las leyes. Y vamos a cambiar el Código Orgánico Integral Penal y no sé qué, no sé cuánto. El tema es cómo opera la justicia en el Ecuador, cómo opera la inteligencia, cómo operan los estamentos de seguridad interna, cómo opera la seguridad externa en materia de fronteras. Si usted le corta el flujo de algo, deja de causar un efecto. Si usted tiene una inundación y controla dónde se origina la inundación, cierra una llave, sencillamente ya no hay inundación.